Conceba la imagen de un monarca tan influyente que su nombre se escuchara en todas las naciones conocidas. Nabucodonosor, el soberano absoluto de Babilonia, era respetado y honrado. Sus tropas sometieron territorios, sus constructores erigieron prodigios, y su urbe se transformó en el emblema del esplendor y la majestad terrenales. No obstante, detrás de todo este dominio se hallaba un hombre que ignoraba los confines de su soberbia. La narración de Nabucodonosor, contada en las páginas de las Sagradas Escrituras, no versa solamente sobre triunfos o magnificencia. Es un relato que se adentra en las luchas más íntimas del espíritu humano, la pugna entre la arrogancia y la modestia, entre la potestad del hombre y el señorío de Dios. Él fue el medio escogido por el Todopoderoso para sentenciar a las naciones, incluso al pueblo de Israel. Pero también precisaba ser enfrentado a su propia nimiedad frente al Hacedor. Desde un trono áureo hasta la tierra donde se arrastraba como una bestia, Nabucodonosor experimentó una travesía que se transformó en uno de los testimonios más grandes de la clemencia y el poder de Dios. Es una historia acerca del costo de la altivez, pero también sobre la posibilidad del perdón. Suscríbase al canal para visualizar más relatos bíblicos apasionantes y active la campana de avisos para no perderse ninguna publicación. Transcurría una noche serena en las planicies de Mesopotamia, cuando, en una vivienda circundada por elevados muros de adobe, nació un infante que alteraría el rumbo de la historia. El viento corría levemente a lo largo de las riberas del río Éufrates, transportando el sonido de las festividades que retumbaban por toda la ciudad de Babilonia. Esta no era una noche común, puesto que el heredero del rey Nabopolassar había venido al mundo. El niño, al que nombraron Nabucodonosor, se desarrollaría bajo la carga de un patrimonio que pocos podrían concebir. Al desarrollarse, Nabucodonosor estuvo inmerso en narraciones de dominio y honor. Su progenitor, Nabopolassar, había liberado a Babilonia del yugo asirio, quebrantando un imperio que parecía indomable. Ahora anhelaba convertir a Babilonia en una potencia a la que toda persona temiera y admirara. Y el joven Nabucodonosor, con sus ojos luminosos y su intelecto despierto, fue instruido para ser el medio de ese anhelo. Desde su infancia sobresalió, no solo por su sagacidad, sino por la ambición que revelaba en cada acto, como si ya portara la certeza de que estaba predestinado a algo mucho más colosal. En las bulliciosas vías de Babilonia, donde los mercaderes vendían especias y los artesanos laboraban sin descanso, Nabucodonosor constituía una figura peculiar. Se integraba con la muchedumbre, observaba a la gente, aprendía de los relatos de los viajeros y de los textos legados por los eruditos. Pero su pensamiento siempre se concentraba en algo más vasto: el poder. Sabía que el mundo era extenso y arriesgado, y que solo los más robustos podían dominarlo. Con el transcurso del tiempo, su vigor físico aumentó tanto como su aptitud de mando. Progresivamente fue asumiendo roles más relevantes junto a su padre, asimilando estrategias militares y comprendiendo las intrigas políticas que acechaban al reino. Y entonces llegó la instancia que lo transformaría todo. Con el fallecimiento de Nabopolassar, el joven heredero se halló frente a un trono poderoso, pero cercado de adversarios e inseguridad. La cuestión que planeaba sobre Babilonia era: ¿estaría a la talla de su padre? Nabucodonosor, sin embargo, no albergaba incertidumbres. El peso del trono no lo intimidó, pero algo más lo aguardaba más allá de las fronteras del reino. La coronación de Nabucodonosor estuvo señalada por un enorme espectáculo. En un entorno donde la luz del sol refulgía sobre las torres doradas de Babilonia, el joven heredero ascendió al trono. La multitud se congregó en torno al palacio,
vitoreando el nombre del nuevo rey, mientras las trompetas proclamaban el inicio de una nueva época. Pero Nabucodonosor, que ahora portaba la corona que una vez perteneciera a su padre, sabía que el resplandor de ese instante ocultaba retos sombríos. Era el regente de un joven imperio rodeado de naciones rivales y enemigos prestos a atacar ante la primera flaqueza. Su primera gran prueba llegó casi de inmediato. Al norte, los remanentes del poderoso ejército asirio, ahora aliado con los egipcios, representaban una amenaza directa. Todavía se rehusaban a aceptar el ascenso de Babilonia y marcharon hacia Carquemis, una urbe estratégica que controlaba las rutas comerciales. Nabucodonosor sabía que no podía aguardar. Para demostrar su poder y consolidar su sitio como líder, necesitaba aplastar a quienes osaban desafiar a Babilonia. Con el sonido atronador de los tambores de guerra, se lanzó hacia la batalla dirigiendo a su ejército con denuedo. Bajo su comando, los soldados marcharon con disciplina implacable, cruzando ríos y desiertos. Carquemis sería el escenario de una de las contiendas más significativas de su carrera. Y cuando por último empezó la lucha, el joven rey mostró al mundo de lo que era capaz. Comandaba como un general experimentado, calculando cada movimiento, cada embate, con una precisión aterradora. En el ardor del combate, Nabucodonosor parecía invencible. Bajo su liderazgo, los egipcios y los asirios fueron vencidos contundentemente y se vieron forzados a retirarse en desorden. Esa victoria no solo aseguró el control de Carquemis, sino que solidificó el gobierno de Babilonia sobre Mesopotamia. Lo más crucial es que convirtió a Nabucodonosor en una leyenda viviente. Cuando retornó a Babilonia, ya no era solo el hijo de Nabopolassar. Él era Nabucodonosor, el conquistador, el rey que sometió a las naciones a su voluntad. Pero mientras la gente festejaba, él ya miraba hacia el horizonte. Existía algo más, algo que sentía latir por sus venas, un anhelo insaciable de expandir su reino, de edificar algo que el mundo nunca olvidaría. El eco del triunfo de Carquemis aún resonaba en toda Babilonia cuando Nabucodonosor dirigió su atención hacia una pequeña pero obstinada nación del oeste. Judá, ubicada entre grandes imperios, se había convertido en un punto de interés estratégico para Babilonia, pero también en un lugar, fuente constante de oposición. Gobernado por reyes que vacilaban entre su lealtad a Egipto y Babilonia, Judá era una herida abierta en el dominio de Nabucodonosor, y él sabía que necesitaba cerrarla. El momento de actuar sobrevino en el año 597 a.C., cuando Joacim, rey de Judá, intentó desafiar la supremacía babilónica. La respuesta de Nabucodonosor fue rápida y despiadada. Condujo a sus soldados directamente a Jerusalén, un asedio que se prolongó por meses. Cuando finalmente traspuso las puertas de la ciudad, dejó claro que la desobediencia tenía un costo. Joaquín fue llevado cautivo y su sucesor, Joaquín, corrió igual suerte poco después. Para Nabucodonosor, la captura de Jerusalén no era solo un asunto político, fue un recordatorio para el mundo de que ninguna nación, por pequeña o piadosa que fuera, escaparía a su mando. Saqueó el templo de Salomón, el núcleo espiritual del pueblo de Judá, y trasladó los tesoros sagrados a Babilonia como símbolo de su victoria. Pero quizás lo más significativo es que deportó a millares de judíos al exilio, entre ellos líderes, artesanos y jóvenes prometedores como Daniel, que algún día se convertiría en una figura crucial de su propia historia. Aunque Jerusalén había sucumbido, Nabucodonosor sabía que no podía confiar plenamente en la lealtad de Judá. Colocó a Sedequías como rey, esperando que mantuviera el orden bajo el yugo babilónico. Pero Sedequías también desafió el poder del conquistador, y Nabucodonosor,
regresó en 586 a.C., esta vez decidido a no dejar piedra sin mover. Jerusalén fue arrasada y el templo quedó reducido a brasas. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor abandonaron Judá, no había duda de quién era el soberano del mundo. Pero para el rey, la destrucción de Jerusalén fue solo un paso hacia un objetivo mayor. Nabucodonosor retornó triunfante a Babilonia, pero su mirada no se fijaba en el pasado. En su mente habitaba una visión, una ciudad tan grandiosa que no solo sería un símbolo de poder, sino también una prueba de que él, Nabucodonosor, era un gobernante elegido por los dioses para moldear el destino del mundo. Babilonia, bajo su mandato, no solo sería la capital de un imperio, sería el centro del universo conocido. Las calles de la ciudad estaban colmadas de actividad. Trabajadores llegados de todos los confines del imperio, desde esclavos de las tierras conquistadas hasta artesanos altamente calificados, construían muros que parecían rozar el cielo. Nabucodonosor comandaba cada detalle, supervisando los proyectos con la misma intensidad que mostraba en el campo de batalla. Bajo sus órdenes, Babilonia se transformó en una ciudad de esplendor incomparable, con templos que relucían al sol y palacios adornados con oro y piedras preciosas. El rey no escatimó recursos para enaltecer el templo dedicado a Marduk, la deidad principal de Babilonia. La torre de Temenanki, conocida por muchos como la Torre de Babel, fue reedificada a escala monumental, y sus peldaños se elevaban como una escalera que parecía alcanzar el cielo. Pero quizás el logro más fascinante de Nabucodonosor fueron los jardines colgantes, una maravilla de la que se dice fue creada para complacer a su esposa, Amitis, quien añoraba las verdes montañas de su tierra natal. Los jardines eran una obra maestra de ingeniería, con terrazas elevadas y regadas por un sistema innovador. La fragancia de las flores y el sonido de las fuentes de agua creaban un oasis en medio del calor árido de Mesopotamia. Se contaba que al pasear entre plantas exóticas y árboles frutales, Amitis podía olvidar su nostalgia, y los visitantes se maravillaban ante la habilidad divina que parecía haber dado vida a esos jardines. Pero para Nabucodonosor, cada piedra puesta, cada estructura levantada, era más que belleza o lujo. Estaba edificando su legado, y mientras observaba cómo su ciudad tomaba forma, una intranquilidad crecía en su interior. Babilonia era gloriosa, pero ¿podría ser eterna? Las noches antes pacíficas de Nabucodonosor empezaron a ser invadidas por sueños extraños, como mensajes enigmáticos que no podía comprender. Una de estas visiones fue especialmente perturbadora. Vio una gigantesca e imponente estatua fabricada de distintos materiales. La cabeza era de oro puro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de una quebradiza mezcla de hierro y lodo. De pronto, una roca, no cortada por manos humanas, golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo, mientras la piedra crecía hasta transformarse en una gran montaña que dominaba la tierra. Nabucodonosor se despertó transpirando frío. Por muy poderoso que fuera, había algo en esa visión que lo hacía sentirse pequeño e impotente. Ninguno de sus sabios, magos o astrólogos logró descifrar el significado del sueño, incrementando aún más su aflicción. Fue entonces cuando alguien mencionó a Daniel, un joven entre los cautivos de Judá, conocido por su inusual sabiduría y su capacidad para interpretar sueños. De mala gana, pero sin otra alternativa, Nabucodonosor llamó a Daniel a su presencia. El joven, con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento, afirmó que la interpretación no procedería de él, sino del Dios Altísimo. El rey,
curioso y ansioso, escuchó con atención mientras Daniel revelaba el significado de la estatua. «La cabeza de oro te representa, oh rey, y tu glorioso reino», comenzó Daniel con voz firme. «Pero tras tu dominio surgirán otros reinos, cada uno inferior al anterior. Sin embargo, el destino final estará marcado por la piedra, que destruirá todos los reinos y se convertirá en un reino eterno establecido por Dios». El impacto de las palabras de Daniel fue abrumador. Por primera vez, Nabucodonosor enfrentó la posibilidad de que su imperio, por grande y espléndido que fuera, no perduraría para siempre. Pero la idea de ser solo parte de un plan más vasto lo inquietó aún más. Estaba acostumbrado a moldear el destino con sus propias manos, y la noción de que un poder superior lo controlara le resultaba difícil de admitir. Aún así, reconoció la sabiduría de Daniel y lo ascendió a una posición prominente. Sin embargo, en su corazón, Nabucodonosor no estaba dispuesto a aceptar que nada o nadie pudiera ser más grande que él. Necesitaba reafirmar su gloria de alguna manera, y una idea grandiosa empezó a germinar en su mente. La inquietud que el sueño había dejado en Nabucodonosor no se desvaneció. Al contrario, pareció crecer como una sombra en su interior, alimentando un deseo insaciable de reafirmar su grandeza. Fue entonces cuando decidió construir algo que fuera más que una demostración de poder. Sería una declaración al mundo de que él era invencible, inmutable, por encima de toda profecía. La idea tomó forma cuando ordenó la construcción de una inmensa estatua de oro macizo, una obra monumental que brillaría bajo el sol abrasador de Babilonia. La estatua fue erigida en una amplia llanura, visible desde kilómetros de distancia. Era una vista imponente, con el oro reluciente pareciendo casi vivo a la luz del día. Cuando se completó la edificación, Nabucodonosor emitió un decreto. Todos, sin excepción, debían postrarse ante la estatua en reverencia. Para él no se trataba solo de adoración, era una prueba de absoluta lealtad a su poder. Cualquiera que desafiara su orden enfrentaría un castigo terrible: ser arrojado a un horno de fuego, un destino que pocos osarían afrontar. Llegó el día de la dedicación de la estatua y una multitud se congregó en la llanura. Los instrumentos musicales sonaron en armonía, marcando el momento en que todos debían arrodillarse. Pero en medio de la muchedumbre, tres figuras permanecieron de pie, desafiando abiertamente el decreto del rey. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, jóvenes de Judá que servían en la corte de Nabucodonosor, se negaron a adorar la estatua y declararon su lealtad únicamente al Dios de Israel. La noticia llegó velozmente a oídos del rey. Su reacción fue inmediata y furibunda. Nabucodonosor ordenó que trajeran a los tres ante él, y su voz retumbó de ira mientras los confrontaba. Les dio una última oportunidad de inclinarse, pero ellos se rehusaron, y sus firmes palabras resonaron por la sala. «El Dios al que servimos puede librarnos del horno, oh rey», dijeron, «pero incluso si no lo hace, no serviremos a sus dioses». La furia de Nabucodonosor no tuvo límites. Ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal y arrojaron a los jóvenes al fuego. El horno ardía como nunca antes. El calor era tan intenso que los soldados responsables de arrojar a Sadrac, Mesac y Abed-Nego al fuego fallecieron cuando se acercaron a las llamas. Nabucodonosor, sentado en su trono, observaba con la mirada fija, esperando ver a los tres jóvenes siendo consumidos. Para él, esto no fue solo un castigo, fue una demostración de que su voluntad era soberana y que nadie podía desafiarlo sin enfrentar las consecuencias. Pero mientras el fuego ardía, algo extraño sucedió. Los consejeros y funcionarios de los alrededores empezaron a susurrar con intranquilidad. Nabucodonosor se levantó de su asiento con el ceño fruncido.
algo en el horno captó su atención. Se aproximó, miró con más detenimiento y lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. ¿A cuántos hombres arrojamos al fuego?, preguntó con voz grave y trémula. 3, oh rey, respondieron sus sirvientes, igualmente desconcertados. Nabucodonosor señaló el horno con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Entonces, ¿por qué distingo a 4? Y el cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Dentro del horno, Sadrac, Mesac y Abed-nego estaban de pie, ilesos, caminando con tranquilidad entre las llamas. Pero lo que llamó aún más la atención fue la figura que los acompañaba, brillando como si estuviera formada de pura luz. Las llamas, que deberían haber sido su destrucción, no los tocaron. Sus ropas no se quemaron y ni siquiera el olor a humo los envolvió. Nabucodonosor, dominado por una mezcla de temor y pasmo, gritó: «Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid». Los 3 jóvenes salieron del horno caminando pausadamente. Los oficiales y gobernadores se acercaron para examinarlos con incredulidad. No tenían ni una sola señal de quemadura. Era como si el fuego nunca hubiera existido. El silencio fue roto por la voz de Nabucodonosor, ahora colmada de reverencia. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y los libró. No hay otro Dios que pueda salvar así». A pesar del milagro que presenció en el horno, Nabucodonosor todavía portaba el peso de su orgullo. Reconoció el poder del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, pero en su corazón creía que su gloria personal y las maravillas que había edificado eran prueba de su propia grandeza. Babilonia era un reflejo de su poder, un imperio que él había moldeado con manos firmes y una ambición incesante. Transcurrieron los meses y el rey siguió ampliando su ciudad, haciéndola cada vez más magnífica. Una noche, mientras paseaba por las terrazas de su palacio, contemplando los muros que parecían alcanzar el cielo y los jardines que hacían que su ciudad pareciera un paraíso, habló en voz alta, como desafiando a los cielos: ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con mi fuerza y para la gloria de mi nombre? Pero antes de que pudiera terminar su declaración, aconteció algo inesperado. Una voz, como un trueno, retumbó en su mente, clara e inconfundible. «Oh Nabucodonosor, te han quitado tu autoridad. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás con animales y comerás hierba como los bueyes. Así será hasta que reconozcáis que el Altísimo gobierna los reinos de los hombres y se los da a quien Él quiere». Al instante, Nabucodonosor sintió que su raciocinio se alteraba. Gritó, pero su voz sonó lejana, como si perteneciera a otra persona. Su postura altiva se desvaneció y huyó al campo como un hombre perdido y sin rumbo. Durante 7 años vivió como un animal, comiendo todo lo que hallaba en el suelo y durmiendo a la intemperie. Sus vestiduras se desgarraron, sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. A medida que los días se convirtieron en años, el gran rey de Babilonia quedó reducido a la nada. Pero incluso en medio de la locura, algo empezó a cambiar. En medio de su humillación, comenzó a percatarse de que el verdadero poder no residía en sus logros ni en las riquezas de su reino, sino en algo mucho más grande, algo que había ignorado durante tanto tiempo. Y entonces, en un momento que parecía tan simple, pero cargado de significado, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. Tras años de vivir como un animal, algo en su corazón se quebró. Ya no era el rey arrogante que se jactaba de sus triunfos. Ya no era el hombre que se creía invencible. Se encontró ante lo que quedaba de sí mismo, reducido a lo que realmente era, una creación en manos del Altísimo. En ese instante recobró la cordura. Fue como si la niebla se hubiera disipado y por último vio la realidad.
Sus primeras palabras fueron de reconocimiento, no de su fuerza, sino de la de Dios. Declaró que el Altísimo reina sobre todos los reinos y que su soberanía nunca será cuestionada. De vuelta a su trono, Nabucodonosor ya no era el mismo. Había aprendido que el verdadero poder no está en manos de los hombres, sino en aquel que gobierna sobre todo. La historia de Nabucodonosor nos enseña que el orgullo puede cegarnos ante las verdades más simples. No importa cuán grandes cosas logremos, nada se compara con la majestad de Dios. La humillación que enfrentó fue un recordatorio de que la gloria del hombre es pasajera, pero la de Dios es eterna. Nabucodonosor dejó un legado que no fue solo de conquista o construcción de imperios, sino de profundo aprendizaje. Nos muestra que incluso en medio de la caída hay redención. Cuando reconocemos nuestro quebrantamiento y volvemos al Creador, encontramos la verdadera restauración. Y así, el rey que caminó entre los más grandes conquistadores de la historia terminó su viaje con una lección grabada en su corazón. Toda la gloria es de Dios. Si te gustó la historia de Nabucodonosor y quieres continuar siguiendo otras narraciones de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo.